Nos da mucho gusto tener finalmente aquí con nosotros el día de hoy a la doctora Isabel Piper Shafir de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. La doctora Isabel Piper tiene una muy amplia trayectoria en el estudio del tema de la memoria colectiva, vinculada con violencia, con resistencias, con formas de organización y vinculación social a partir del tema de la memoria y la violencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos da mucho gusto tenerla aquí esta tarde. Y yo solo quisiera decir que para aquellos que estén en el posgrado, sea en la maestría o en el doctorado, va a ser muy interesante la conferencia de la doctora Piper, no solo por lo que diga, sino por los futuros que se puedan armar a partir de la plática del día de hoy, dado que tenemos un convenio de colaboración con la Universidad de Chile desde el posgrado, lo cual implica que alumnos de nuestro posgrado pueden realizar estancias de investigación en la Universidad de Chile a partir de programas de movilidad que tiene la universidad. Entonces, escuchen la conferencia, acérquense luego, si es de su interés, a la doctora Piper o eventualmente en el conversatorio que tendremos en el día miércoles para pensar formas de colaboración a futuro, ¿no? Bien, los dejo entonces con el doctor Alfredo Nateras, quien hará la coordinación de la conferencia de esta tarde. ¿Tal? Igualmente, buena tarde a todos y a todas. Y así como decía el doctor Aguilar, igual celebro que finalmente la doctora esté con nosotros y que no se haya encontrado ninguna manifestación saliendo de Santiago de Chile para llegar acá el día de hoy. El encuadre de lo que va a ser la conferencia hablando con la doctora es muy sencillo. La doctora hará una disertación, una exposición alrededor de 50, una hora máximo, y a partir de ahí, que es algo importante y que le interesa a la doctora, es el asunto de abrir una conversación con ustedes. La doctora ciertamente es destacada en los estudios de la memoria colectiva, teniendo como centralidad Chile, y en el ámbito o en el territorio de la psicología social. Sus investigaciones están marcadas con diseños teórico-metodológicos muy específicos, muy claros, que van sorteando el asunto de lo que hemos nombrado desde distintas referencias como investigación cualitativa, comprensiva, interpretativa, y más que nada como estrategias que tienen que ver con el asunto biográfico. En ese tenor, la doctora Isabel Piper es doctora en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona. Al mismo tiempo coordinadora del programa de Psicología Social de la Memoria de la Universidad de Chile. Es miembro del comité directivo de CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Es coordinadora junto con la doctora Pilar Calveiro del grupo de trabajo CLACSO, que está en la denominación de Memorias Colectivas y Prácticas de Resistencia. Investigadora también en temas en memoria colectiva, violencias políticas y resistencias. Entonces, de nueva cuenta, bienvenida Isabel, y tienes la palabra. Muchas gracias Alfredo. En primer lugar, agradecer a Miguel Ángel por la amabilidad, la invitación y la paciencia sobre todo, y a ustedes por venir, aunque sea en el segundo intento. Lamenté mucho no haber podido llegar la primera vez, pero aquí está. Como decimos en Chile, la palabra que mejor describe todo lo que estamos viviendo es incertidumbre. Entonces uno no sabe si va a llegar al aeropuerto o no va a llegar al aeropuerto. Bueno, originalmente habíamos acordado con Miguel Ángel que yo iba a hacer una presentación sobre aquello que nosotros llamamos, nuestra propuesta, que nosotros llamamos una psicología social de la memoria, qué significa para nosotros hacer psicología social de la memoria, y contar de algunas de las investigaciones que estamos llevando a cabo. Principalmente las investigaciones en las que estoy ahora tienen que ver con el tema del ejercicio de la violencia política insurgente o violencia política resistente en el periodo de la transición a la democracia en Chile.
Sin embargo, yo me imagino que ustedes tienen más ganas de saber qué es lo que está pasando en Chile ahora que de lo que pasaba en la transición. Entonces voy a hacer el esfuerzo por acortar la primera parte y estructurar mi presentación en dos. Una primera parte de explicarles esta propuesta de psicología social de la memoria lo más brevemente que pueda, para después poder intentar hacer una articulación de una especie como de relato de lo que está aconteciendo en clave de memoria y en clave de la comprensión de los procesos de violencia política. Digo que lo voy a intentar porque como estamos en medio de la historia, está sucediendo, ¿no? Ya hoy día en la mañana pasaron cosas que pensé, bueno, no las incluí, debería haberlas puesto. Entonces, como cualquier relato de memoria, es un relato que va a ser desordenado, contingente, provisorio, que dura exactamente los 5 minutos que va a durar esta conferencia, y luego lo más probable es que ya no sea vigente las explicaciones que pueda articular. Como me voy a referir, lo sé, soy muy chilena y hablo muy rápido. Y como me entusiasmo con el tema, me pongo a hablar más rápido. Entonces, si hablo muy rápido, ustedes hagan un gesto así. Eso, así, una manito, cualquier cosa, eso. Y lo otro es que, si empiezo, voy a tratar de mostrar fotos y videos, algunos de los cuales es probable que ustedes hayan visto, porque la mayoría circulan mucho y muy rápidamente. Sin embargo, si aludo a cosas muy locales o a experiencias muy locales que no se entienden, interrúmpanme y me explayo un poco en explicar, porque hay imágenes que requieren mucho contexto. Por ejemplo, nuestro Pareman, que es uno de nuestros héroes nacionales, o algunos elementos que a lo mejor, o imágenes que a mí me parecen tan conocidas ya, que yo asumo que son un referente y que sin embargo necesitan un contexto de significación para poder interpretarlo, poder entender qué es lo que estoy diciendo. Entonces me interrumpen y yo explico. Bueno, en primer lugar, para nosotras, trabajar en el campo de la memoria colectiva ha significado un desafío permanente. Por una parte, porque la diversidad, amplitud y variabilidad de las prácticas de memoria es tan grande que nos obliga a quienes trabajamos en esto a desarrollar perspectivas conceptuales, perspectivas metodológicas y analíticas que permitan el reconocimiento, por una parte, de esas prácticas que son muy diversas entre sí, ¿no? Que van, no sé, desde textos escritos, relatos literarios, cronologías, textos históricos, imágenes, videos, cartas, diarios de vida, ¿no? Son tan amplios y tan grandes que implica que no hay una metodología que sirva para todo, sino que es necesario ir desarrollando metodologías de acuerdo al tipo de proceso que estamos investigando. Y como hemos optado por movernos en una variabilidad grande de prácticas de memoria, esto ha implicado el desafío de aprender a hacerlas y a mirarlas y a entenderlas y a escucharlas cada vez que entramos en este tipo de prácticas. Y por otro lado, porque las prácticas de memoria son muy dinámicas y cambiantes, y están todo el tiempo cambiando. Entonces, cuando nosotros creemos que inventamos una metodología que sirve, pues ya la práctica cambió y ya no sirve, ¿no? Entonces, siempre tenemos que estar nuevamente como desarrollando ciertos elementos teóricos, conceptuales y metodológicos que nos permitan ir entendiendo esta realidad que cambia permanentemente y que cambia junto con nosotras también, ¿no? Y eso hace que las preguntas y los objetivos de nuestro trabajo también vayan cambiando regularmente, y que vamos entonces enfrentándonos al desarrollo de estos conceptos y de este método. En esta trayectoria o en estos intentos hemos ido construyendo esta línea de trabajo centrada en el estudio y comprensión de los procesos de memoria colectiva. La primera gran pregunta que nosotros nos formulamos y que nos ancla en el campo de la psicología social tiene que ver con los sujetos que estas memorias construyen, ¿no? Es pensar que las memorias son construidas desde ciertas posiciones de sujeto, desde ciertos lugares, y sin embargo contribuyen a construir a su vez esas mismas posiciones de sujetos desde las que se dice que hablan, ¿no? Entonces, una gran pregunta que siempre intentamos hacer en nuestros análisis es la pregunta por el sujeto, pero como les decía, no solo la pregunta por el sujeto de enunciación, sino que es la pregunta por aquel sujeto que es construido y constituido en este hacer memoria. Y también otras preguntas que hacemos es cuáles son los efectos que las memorias colectivas que construimos tienen sobre nuestros
presentes y futuros posibles, ¿no? Ya voy a explicar cómo, si pensamos la memoria no como una representación del pasado, ¿no? Sino que como un relato, como una construcción que se hace en el presente, entonces la pregunta nuestra no es una pregunta ni por la verdad, con mayúscula, ni por aquel pasado positivo e inmodificable a la cual estas memorias harían referencia, sino que es la pregunta por qué tipo de realidades sociales estamos contribuyendo a construir con las memorias que hacemos. Nos interesa, normalmente en América Latina, y yo creo que no solo en América Latina, pero voy a decir América Latina para no ser demasiado imprudente, se asocia o se relaciona muy fuertemente el tema de la memoria colectiva con el tema de las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Hay una imbricación o un binomio que se ha constituido casi en un binomio natural entre ambos términos, ¿no? Entonces, cuando uno habla de memoria colectiva, aparece casi como la espera evidente que entonces también va a hablar de trauma y también va a hablar de desapariciones y que va a hablar de víctimas y que va a hablar de dolor. Nosotras, sin negar la importancia de esos temas y sin negar que evidentemente cuando bordea o se trabaja la temática de la relación entre memoria y violencia política es ineludible, ¿no? Estas temáticas del dolor, de la represión y de la muerte, hemos intentado centrarnos centrar la mirada no en las memorias del dolor, sino más bien vincular los procesos de memoria colectiva con los procesos de resistencia y los procesos de lucha política. El borde es tenue, ¿no? Porque en nuestro continente las luchas políticas están muy asociadas y muy vinculadas a la represión y a la muerte. Entonces, hablar de una necesariamente implica hablar de la amenaza o de la realidad de la otra, ¿no? Entonces, por eso es como un límite poroso. Pero lo quiero decir porque para nosotros es una opción muy explícita y que requiere además una intencionalidad y una voluntad fuerte, porque la corriente lleva al otro lado, ¿no? La corriente lleva a hablar del dolor, de la victimicidad y de la muerte. También que cuando nosotros vinculamos la temática de la memoria colectiva con los procesos de resistencia, no significa que nosotras pensemos que la memoria colectiva es en sí misma una práctica de resistencia. No necesariamente, ¿no? La memoria, lo voy a decir así clarito, la memoria no es en sí misma una práctica de resistencia. Eso no significa que no lo pueda llegar a ser. Lo puede ser, pero también puede no serlo, ¿no? Puede ser tanto una práctica de dominación como una práctica de resistencia. Cuando una práctica de memoria colectiva es una práctica de dominación, nosotros decimos que lo es cuando logra tensionar las versiones hegemónicas del pasado y del presente, contribuyendo de esa manera a articular las luchas contra diversas formas de autoritarismo y dominación, y cuando convoca a la dignidad y a la potencia de los actores y actoras sociales del presente. Y eso es algo que lamentablemente no todas las prácticas de memoria logran y consiguen, pese a que la voluntad y la intención suele ir por ese lado. Bueno, como decía, nos referimos a nuestra línea de trabajo como una psicología social de la memoria, buscando enfatizar que la memoria es una dimensión constituyente y constitutiva de la realidad social. En primer lugar, nosotros pensamos la memoria colectiva desde un paradigma interpretativo, lo que nos lleva a entender la realidad como construcción social, y en este caso a pensar que esta realidad que dice decir la memoria, ¿no? De la que dice hablar la memoria, también es una construcción social, ¿no? Es decir, que el pasado es una construcción que se hace, entre otras cosas, al hacer memoria. En ese sentido, hablamos también desde una psicología social crítica, lo cual implica que nos interesa enfocarnos en la memoria como una acción social, ¿no? Es decir, estudiar la memoria en tanto práctica social o en tanto acción social, ¿no? Y esto nos distancia de algunas versiones o algunos enfoques más cognitivos de la psicología social que estudiarían la memoria como una capacidad de almacenar o recuperar información, o también de aquellas que estudian la memoria como una representación del pasado, ¿no? Para nosotros la memoria es una acción, es una práctica, y por lo tanto implica centrarse en el estudio y el análisis de esas acciones. El foco, por lo tanto, el foco nuestro está no en los individuos, sino que en las relaciones sociales y en los sujetos colectivos. Ahí, que tengo dos imágenes distintas, entonces.
Por otro lado, lo que nos preocupa, siempre trabajamos desde metodologías cualitativas. Ninguno de nosotros entiende un chico cuadrado ni de lo que son los números, entonces tenemos ese sesgo y esa opción, que también es una opción política, y que nos lleva a enfocarnos en los procesos de construcción de significado. Y como decía al principio, esto ha implicado el tener que... no es que la palabra que se me viene es inventar, pero en realidad no es inventar, porque uno nunca inventa una metodología realmente. Uno siempre lo que hace es tomar aprendizajes de otras metodologías y otras experiencias, pero sí lo que hacemos, nosotros entendemos mucho la investigación social como un oficio, ¿no? Como una artesanía que se va haciendo en la práctica y en relación con los procesos que estamos investigando. Y como decía, eso nos ha llevado muchas veces a tener que crear, ¿no? Y que desarrollar estrategias metodológicas que innovan o que transforman otras experiencias hechas por otras personas, ¿no? Y también ir transformando esas estrategias metodológicas. Entonces siempre el tema de qué tipo de metodologías usar para nosotros es un tema muy relevante. También pensando en metodologías que impliquen, por una parte, el involucramiento nuestro con el proceso que estamos investigando, porque nosotros somos actores y actrices activas en los procesos de la memoria que estamos investigando, no estudiamos a otros u otras personas, nosotros formamos parte de esa historia que estamos investigando. Y por otro lado, porque creemos fervientemente que la investigación social es una práctica política, es también una forma de hacer política y una forma de hacer memoria. Por lo tanto, nuestras propias investigaciones también son objetos de análisis y de reflexión de nuestras prácticas investigativas, lo cual hace que sea siempre muy difícil y muy engorroso, ¿no? O sea, pero es un tema para nosotros muy relevante. Lo otro es que optamos por una perspectiva feminista interseccional, ¿no? Lo cual ha implicado, entre otras cosas, entender la memoria como una práctica generalizada que es producto y productora de desigualdades de género, entre otras. Aquí, en este sentido, dado que nosotros estamos pensando la memoria desde este paradigma interpretativo y, como decía al principio también, como una práctica productora de sujetos sociales, lo que nos interesa no es comparar o entender cómo recuerdan las mujeres y cómo recuerdan los hombres, ¿no? No es el foco que nos interesa, pensando que son sujetos de enunciación previamente constituidos y fijos, sino que lo que nos interesa más bien es poder entender y analizar cómo en el acto de hacer memoria se constituyen posiciones de sujeto, y esas posiciones de sujetos son posiciones de sujetos generalizadas. Y por último, ya como síntesis, entendemos la memoria como una forma de acción social que, como decía antes, es una dimensión constituyente y constitutiva de la realidad social. Eso es como una radiografía de lo que somos, ¿no? Es como el esqueleto, así como para mostrar, mira aquí, esto somos. Si me quieren acusar de posmoderna, me declaro culpable de antemano, así que podemos pasar el juicio y entrar a los argumentos de por qué eso, podemos compartirlo o no compartirlo, pero bueno, ya está la confesión, ¿cómo se dice? Confesión de parte, relevo de prueba, ya está, no tienen que acusar más sobre eso. Bueno, como decía antes, bueno, o sea, entendemos la memoria como una práctica, una acción social, cultural, construida simbólicamente y de carácter hermenéutico, ¿no? Entendemos la memoria como un proceso de interpretación del pasado, ¿no? Que en su realización contribuye a construir ese pasado que recuerda y también los sujetos que hacen memoria. Como decía antes, eso nos hace preguntarnos por el tipo de sujeto. Y lo importante es que lo que nos mueve a nosotros no es la simple conservación y recuperación del pasado, ¿no? Lo que a nosotros nos mueve no es repetir, recuperar y conservar el pasado, sino que poder entender el pasado para poder comprender el presente, ¿no? Es usar el pasado como clave de interpretación del presente, pero lo que nos mueve es el hoy día, es poder entender, y entra la clave de la violencia política, que es el tema de hoy día, es el poder entender las violencias políticas actuales. Entonces no se trata de recordar las violencias del pasado por recordar las violencias del pasado, sino que se trata de poder recordar, comprender e interpretar las violencias del pasado para poder comprender las violencias del presente. Y hacemos memoria en ese sentido también para poder comprender y resistir a las violencias sociopolíticas y represivas que hoy día se ejercen desde el Estado y también desde otros lugares de dominación.
¿Esto dónde nos ha llevado? Esto que estoy diciendo, ¿no? Esta definición o esta delimitación conceptual, que yo sé que tiene muchas aristas y que podríamos conversar mucho de cada una de ellas, pero la estoy tirando, como decía, como una radiografía, nos ha llevado a hacer ciertos virajes, ¿no? O a centrar nuestro interés en ciertos elementos, ¿no? Que nos diferencia de otras perspectivas de la memoria dentro de la psicología social o también dentro de la historia, ¿no? Porque el campo de la memoria colectiva es un campo completamente interdisciplinario, donde de hecho la psicología social no es la disciplina con mayor presencia. Normalmente, por lo menos aquí en América Latina, donde quienes piensan más en los procesos de memoria colectiva son historiadores y historiadoras, ¿no? Personas del campo de las ciencias políticas o gente del área de comunicaciones, pero principalmente del campo de la historia, también de la sociología. Las psicólogas sociales no somos mayoría y no somos tantas presentes en ese tema. Entonces, nosotros, a diferencia de otros enfoques, centramos nuestro interés, como decía antes, en la práctica, en las prácticas con las cuales se hace memoria y en la construcción colectiva del mundo social. Lo que a nosotros nos interesa es movernos en el mundo de los significados compartidos. Y en lo que esta definición o un posicionamiento al interior de la psicología social implica en el campo de la memoria que a nosotros no nos interesan los hechos mismos, ni tampoco las representaciones o los contenidos mentales que se conservan de los hechos. No es qué es lo que en verdad pasó. La pregunta nuestra no es qué es lo que pasó de verdad y cómo podemos usar la memoria como un referente o como un testimonio o como un elemento que nos permite, junto con otros, llegar a poder construir una versión más acabada de los acontecimientos, que es habitualmente lo que se hace cuando se hace historia oral o cuando en el campo de la historia se usa la memoria, que en el campo de la historia, cuando se apela a las prácticas de memoria, se usan como una especie como de otra fuente, ¿no? Así como se usan fuentes documentales, así como se usan fuentes validadas por los historiadores, los testimonios o la historia oral, que es lo que ellos llaman memoria, más cercano a la memoria, ¿no? Los recuerdos de las personas o los recuerdos de los grupos se usan como una pieza más para poder completar esta referencia o esta figura de qué es lo que pasó realmente o cuál es esa historia que tiene que ser contada, ¿no? Y normalmente también lo que se hace es cotejar las experiencias, los relatos de las personas y los grupos con documentos o con otras pruebas que permiten comprender si las personas están recordando bien o recordando mal. Y se le concede a la memoria una cierta incompletud, ¿no? Se le concede a la memoria un cierto pecado de no veracidad, ¿no? De ser... de tener como una interpretación más subjetiva del pasado, como al estar pasada la experiencia, se le concede en el campo de la historia, se le suele conceder a la memoria no ser tan verdadera, y sin embargo también se le exige esa veracidad. Es una contradicción que es bien interesante, porque se le concede no ser una prueba fidedigna, pero también se le presiona y se le interpela a recordar bien, ¿no? A recordar lo más verídicamente posible, a comprobar lo que se está recordando, a no decir cualquier cosa, ¿no? Y en el ejercicio académico y investigativo a hacer una suerte de comparación entre lo que las personas están recordando y aquello que el investigador o la investigadora puede indicar como si es efectivamente real o no en función de pruebas, una carta, una foto, una piedra, entonces lo que muchas veces se hace y nosotros no hacemos y no nos interesa es comparar el recuerdo de las personas con los acontecimientos ocurridos, ¿no? Nosotros asumimos que los recuerdos son verdaderos con minúscula, y lo que a nosotros nos interesa es conocer esa verdad. En ese sentido, parafraseando a Mead, lo que nos interesa a nosotros es conocer el pasado desde el punto de vista del grupo que estamos estudiando, o con el cual estamos estudiando, o como diría Gadamer, o como diríamos nosotros que diría Gadamer, es tener la experiencia de la verdad del grupo que buscamos comprender, o en este caso, tener la experiencia de la verdad de ese pasado, sin juzgar si ese pasado es verdadero o falso, asumiendo que es siempre verdadero con minúsculas. O sea, lo que nos interesa a nosotros es conocer la experiencia de la verdad del pasado, no la verdad del pasado. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿No estoy hablando muy rápido? Bueno, ¿a qué nos ha llevado esto? Voy a pasar muy rápido por aquí.
nos ha llevado al análisis y construcción de discursos y narrativas sobre el pasado, ¿no? Entendiendo que la memoria como una acción social es un producto, un proceso y producto de las relaciones humanas, por lo tanto es simbólica y culturalmente definida y está relacionada con el lenguaje de manera inmanente. Y una de las cosas que hay que considerar, y ya lo dije antes también, es que la memoria, aunque se refiere a una construcción del pasado, siempre se hace en el presente y siempre se construye en el presente. Y eso tiene que ver con que es hoy día y ahora que estamos haciendo memoria, y esas narraciones, por tanto, las entendemos y las analizamos como una acción del presente, que hacen referencia a un pasado, ¿no?, que dicen recordar y que están construyendo al momento de recordar, o en el proceso de recordar. Por otro lado, entendemos que la memoria no se hace solo con palabras, la memoria tiene, en tanto acción, tiene una dimensión performativa que nos ha ocupado mucho y que nos ha hecho preocuparnos por las acciones colectivas que llevamos a cabo y en las que nos implicamos al recordar, ¿no? Principalmente esto nos ha hecho enfocarnos en el estudio de conmemoraciones como manifestaciones colectivas de recuerdo del pasado, y también los usos del espacio público para hacer memoria. Y las estoy mencionando porque cuando muestre lo que está pasando ahora, vamos a ver que hemos tenido que hacer uso como de todos estos elementos, porque ahora está todo mezclado y todo puesto ahí de pronto en el espacio público. La preocupación por la materialidad nos ha llevado a trabajar con objetos y lugares de memoria, y también otra vez los límites entre estos elementos que estoy mencionando son bien porosos, porque no hay un objeto o una materialidad o un lugar de memoria sin una narración, por lo tanto también son discursivos, y el uso que se hace de los lugares de memoria es performativo, ¿no? Y las conmemoraciones usan lugares de memoria o usan ciertos lugares o ciertos espacios para recordar los que los constituyen en lugares de memoria y construyen relatos acerca de esos lugares. Entonces estoy mencionando tres dimensiones y que sin embargo son parte de un mismo proceso. La preocupación por el género nos ha llevado, como dije antes también, a desarrollar una perspectiva feminista e interseccional de la memoria, y sobre todo, como también dije, es asumir que hacer una investigación social es una práctica política que contribuye a construir aquella realidad que decimos conocer. Por lo tanto, nosotros entendemos que cuando nosotros estamos investigando en procesos de memoria colectiva, también estamos haciendo memoria y también estamos construyendo memoria. Pensamos que la fuerza simbólica de la memoria está precisamente en el carácter productor de sujetos, productor de relaciones y productor de imaginarios sociales. Y ese poder convierte a la memoria en una fuente posible de resistencia, de inestabilidad y de transformaciones. Pero como también dije, el mero hecho de recordar o de olvidar determinados acontecimientos no garantiza el carácter transformador de la memoria. Lo que le da ese carácter es precisamente la capacidad de las prácticas de memoria de tensionar las versiones hegemónicas imperantes en un determinado orden social. Y ese es el gran desafío que pensamos nosotros que tiene una psicología social de la memoria, que es analizar las acciones en las cuales nos implicamos al recordar, problematizando las versiones del pasado que producen y al mismo tiempo promoviendo la construcción y la interpretación de sentidos que nutran formas diferentes y móviles de construir sujetos sociales. Y una de las implicaciones políticas que ha tenido esto es que nosotros tratamos de desmarcarnos de una política que plantea la memoria como un deber y un imperativo moral, ¿no? Porque pensamos que la memoria no es un deber, o no debe ser un deber, sino que debe ser entendida como un derecho. Y en ese sentido pensamos que las políticas de la memoria tendrían que centrarse en la garantía del derecho a recordar y no en el deber de obligar a la gente a recordar determinados acontecimientos y hacerlo de determinada manera. Punto. Termino la primera parte. Es bien difícil empezar a hablar de lo que pasa ahora sin hacer un relato que empiece un poquitito más atrás. Por una parte, porque cuando una empieza a ver o a tratar de entender cuáles son los discursos y cuáles son las demandas y los relatos que aparecen en el espacio público hoy, la mayoría de ellos remiten al pasado.
y establecen una vinculación muy interesante, establecen vinculaciones diferentes con el pasado, no es una, pero sí hacen distintos tipos de articulaciones y de vinculaciones con el pasado. Entonces voy a hacer un súper pequeño paréntesis para hablarles un poquito de la transición a la democracia, precisamente porque no sé si, bueno, saben, esto ya lo voy a contar después cómo empezó esto, pero uno de los primeros eslogans que se levantó en el principio de esta revuelta, que se llama de distinta manera, hay gente que le llama, el nombre más común que se usa en Chile es estallido social, pero también se le habla de levantamiento social, de revuelta popular o de rebeldía, de rebelión popular, son los nombres que más se usan. Por supuesto que usa la gente que más o menos la apoya y la legitima, ¿no? La derecha usa el caos, la invasión venezolana, la invasión cubana, que esas son como sus obsesiones. No son 30 pesos, sino que son 30 años, ¿no? Esto alude al primer proceso que fue el gatillo, ¿no? De lo que fue esta revuelta, que es el alza del pasaje del metro. Te puedo contar el detalle, pero sube el pasaje del metro en 30 pesos, ¿no? Y eso es el proceso que es el disparador. Pero es interesante que inmediatamente después, a los pocos días que esto sucede, aparecen estos carteles y aparece este discurso de que no son 30 pesos, sino son 30 años. ¿Y qué pasó hace 30 años? Hace 30 años no pasó el golpe militar. Hace 30 años pasó el final de la dictadura, ¿no? Hace 30 años es el inicio de la transición. Entonces, es muy interesante porque los discursos de la revuelta y las demandas, ¿no?, apelan, por supuesto, a la continuidad de la dictadura, pero apelan sobre todo a las promesas incumplidas de la transición, ¿no? Apelan a estos 30 años que deberían haber sido distintos, pero no fueron, ¿no? A estos 30 años que deberían haber respondido a la gran promesa transicional y que, sin embargo, lo que produjeron fue una continuidad de la dictadura. Por eso es que decía que es muy difícil partir si no parto como explicando algo de la transición, porque todo el mundo sabe algunas cosas sobre la dictadura militar de Pinochet, sabe que hubo un golpe de Estado, que hubo mucha represión, que fueron 30 años. Es más o menos hay un relato más o menos compartido, no conocido mínimamente, si no me dicen y lo cuento. Sin embargo, la transición es algo menos conocida, salvo para estudiosos y estudiosas que leen y analizan la transición chilena como una transición modélica, ¿no? Como una transición que es el modelo de una transición exitosa, una transición pacífica, una dictadura que orgullosamente, se dice en Chile, fue derrotada con un lápiz y un papel en un plebiscito en que se votó en octubre de 1988 si el dictador seguía en el mando o no seguía en el mando. Se votó que no y el dictador salió del mando. Eso es el relato hegemónico de lo que es la transición. Entonces voy a hacer un pequeño paréntesis para hablar de la transición, ¿no? Y lo que voy a argumentar es que la transición constituye un dispositivo de pacificación. Por supuesto, no un dispositivo de paz, sino que un dispositivo de pacificación. Y es un dispositivo de pacificación de algunos sectores, no es un dispositivo de pacificación global. Es un dispositivo de pacificación de los sectores más radicalizados de la sociedad que piden una transformación radical del capitalismo, del neoliberalismo. Y en ese proceso de pacificación se producen transformaciones y resignificaciones de las prácticas de la violencia política, en dos sentidos: de las prácticas de la violencia política que provienen desde el Estado y de las prácticas de la violencia política que provienen del uso de la violencia como una forma de lucha, que también se le llama de distintas maneras, podría llamarse violencia insurgente, violencia resistente, o en esa época se hablaba de lucha armada, hoy día ya no se habla de lucha armada. Y también lo que voy a plantear es que la memoria es una estrategia que forma parte de ese dispositivo de pacificación, ¿no? Por tanto, no es raro ni es tan difícil de entender que en América Latina, y lo podemos ver en España también, los procesos de memoria colectiva pasan a ser importantes en los contextos de transición, ¿no? Es cuando un país intenta, o una sociedad intenta hacer una transición, que aparece la preocupación por los procesos de memoria colectiva. Los procesos transicionales tienen distintos focos, siempre apela, la idea de transición política siempre apela al tránsito desde una situación de desestabilización a una situación de normalidad. ¿Qué significa normalidad?
Eso es una de las cosas que siempre quedan por responder y nunca se responde, pero todas las nociones de transición apelan a eso, a la idea de que una sociedad tiene que transitar de una situación de desestabilización, de una guerra, de una situación de enfrentamiento armado, de una dictadura militar, ¿no? O de una situación desde la cual hay que salir porque es una situación que es negativa, normalmente que está donde prima la violencia y la violencia política, hacia una situación de normalidad, de paz, llaman en Colombia o llamaban en Centroamérica, en las épocas de las transiciones de los conflictos armados centroamericanos, y transición a la democracia se han llamado en el Cono Sur o en los países que transitan de una dictadura a una democracia, donde lo que es considerado normal o lo que es entendido como normalidad sería la democracia, y lo que es considerado como anormal o desestabilizador o una situación de desestabilización sería la dictadura. La transición chilena implica, bueno, todas las transiciones la implican, una hoja de ruta, ¿no? Las transiciones no son nunca improvisadas, ¿no? Las transiciones son pensadas. Hay una internacional de las transiciones que las piensa todas muy en detalle y que se reúnen y que las planifican, ¿no? Con mucho tiempo. La transición chilena específicamente implicó una hoja de ruta que en realidad fue definida por Pinochet, no fue definida por la oposición. Y la hoja de ruta definida por Pinochet ya en los años 70 incluye la entrada en vigencia de una nueva constitución, que es la constitución que nos rige hasta hoy y que es una de las grandes demandas del movimiento actual, que es la transformación de esa constitución, que entró en vigencia en el año 80, y la realización de un plebiscito que se hizo el 5 de octubre del 88, en el que se votaba sí o no a Pinochet, y plebiscito al cual la mayor parte de los sectores políticos decidieron plegarse. Me importa destacar que el gran debate de la oposición en las épocas cercanas del plebiscito, y digo cercanas porque eso empieza un año y medio, 2 años antes, era respecto al carácter de la transición. Es decir, si la transición política o la salida de la dictadura tenía que ser siguiendo un pacto político o tenía que ser un pacto político que, como decía antes, seguía un itinerario del gobierno militar, o tenía que ser producido por los procesos de movilización popular. Los procesos de movilización popular implicaban, ¿no?, una salida del dictador que pasaba por el uso de todas las formas de lucha, incluida la lucha armada, ¿no? Entonces, el gran debate que gira en torno a cómo hacer la transición, en realidad es un debate que gira en torno a la legitimidad o a la ilegitimidad de la lucha armada y del uso de la violencia como una forma de terminar con la dictadura, ¿no? Lo que está, por supuesto, en el eje de la discusión no es si tiene que ser violenta o no tiene que ser violenta, sino que es que todas las formas de lucha son válidas para votar al dictador, pero que el dictador tiene que ser, o sea, que la dictadura tiene que terminar producto de un movimiento popular de masas, que es un movimiento que se viene gestando y desarrollando muy fuertemente desde el año 82 y que mantiene al país paralizado, por lo menos una vez al mes durante por lo menos 6 años. O sea, esto que estamos viviendo ahora lo veíamos una vez al mes durante la dictadura, durante los 80, sistemáticamente durante muchos años. Bueno, en el año 86 se hace un atentado a Pinochet que fracasa, y que fracasa de manera bastante vergonzosa. Le tiran no me acuerdo cómo se llama, una explosión un cohete, que el nombre técnico no me acuerdo, era ruso, y no explota, ¿no? Y no explota. Bueno, el fracaso del atentado a Pinochet, por supuesto, es lo que finalmente decide cuál va a ser el itinerario, y es lo que lleva a la mayor parte de la fuerza política, incluyendo el Partido Comunista, a participar en el plebiscito del 88 y a plegarse este itinerario. Entonces se dice más o menos que la transición empieza en el plebiscito, pero no se sabe cuándo termina, no hay ningún acuerdo, incluso no se sabe, tampoco hay acuerdo si terminó o no terminó. Para responder a la pregunta de si una transición termina o no termina, uno tendría que saber hacia dónde se transita, para poder saber si se llegó al lugar donde se dirige o no, ¿no? En este caso, como el tránsito se dirigía a la democracia, entonces la pregunta es si se llegó a la democracia o no se llegó a la democracia. Pero entonces eso abre otras preguntas, que es ¿qué características tendría que tener nuestra democracia para poder decir que ya llegamos a la democracia que queríamos? Entonces, ¿qué características tendría que tener la democracia para decir que se acabó la transición? Pregunta que no tiene respuesta. Y esta pregunta
también lleva a muchas personas y a muchos sectores a sostener que en realidad la transición nunca ha terminado y que es un proceso inconcluso en la medida en que no cambie la constitución política, que es la constitución de Pinochet. Por eso que ahora los sectores políticos, nuestros parlamentarios que firmaron un acuerdo para reformar la constitución, dicen orgullosamente que ahora sí se viene la transición, porque ahora sí se viene el cambio de la constitución. Que bueno, ese es otro tema. Bueno, lo que nos importa a nosotros y lo que me importa a mí destacar aquí es que la transición tiene una vocación fundacional, instala el inicio del camino hacia un nuevo orden y lo hace promoviendo ciertas verdades. Verdades sobre el pasado, verdades sobre la política y verdades sobre los futuros que son posibles. El conflicto se administra entonces construyendo un régimen de verdad y en el cual se producen distintas formas y registros que generan una verdad sobre el pasado, que establece los límites de lo posible y que cambia la forma de enfrentarse a la política. Por ejemplo, pasando de la lógica del antagonismo a la lógica de los consensos. La transición, entonces, en tanto proyecto político, se presenta a sí misma como un recorrido que lleva de la oscuridad hacia la luz, de la guerra hacia la paz, de la dictadura hacia la democracia, de la tristeza hacia la alegría, ¿no? Había una foto en la primera lámina, ¿no? El símbolo en un arco iris, porque llega la primavera y se termina en la oscuridad. Y el principal objetivo de la transición es terminar con la violencia. Y dicha así, sin ningún matiz y sin ninguna diferenciación, la violencia, ¿no? Todas las violencias son malas y hay que terminar con la violencia así, en singular, como si fuese una sola cosa. Y llegar a la democracia implica terminar con la violencia, instalando una dicotomía y instalando una diferenciación que claramente vemos que es falsa, ¿no? La diferencia entre... perdón, lo que quiero decir es que instalando la idea de que la democracia es sinónimo de paz y las dictaduras son sinónimos de violencia. Todas nuestras experiencias en América Latina sabemos que las democracias no son sinónimo de paz, ¿no? Y que la violencia política de Estado en democracia es casi una norma de nuestros países. Bueno, ¿qué pasa? Hay una parte de la sociedad que entonces sueña con esta alegría, con este arcoíris, con esta primavera. Sin embargo, hay sectores críticos de la transición que se oponen al pacto. Sectores críticos que son totalmente silenciados en ese momento y silenciados de las memorias hegemónicas, ¿no? Nunca en ningún museo de la memoria en Chile, ni en ningún lugar de memoria ustedes van a ver ni un relato, ni una foto, ni el nombre de ninguna de las personas que fue asesinada, muerta, torturada o presa en sus luchas durante la transición, ¿no? Sin embargo, hubo importantes sectores que se opusieron a este pacto y también importantes sectores que fueron críticos a la transición de grupos armados que decidieron seguir con la lucha armada incluso después de este cambio de gobierno, un cambio de gobierno que les parecía a ellos que era un cambio más bien de maquillaje y de personas que un cambio real y estructural de la sociedad, ¿no? Muy en síntesis y dicho muy a lo bestia, ¿no? El argumento era que la lucha era contra el neoliberalismo, el autoritarismo, la dominación y las injusticias y que el cambio de gobierno no terminaba con ello, por lo tanto la lucha tampoco terminaba. En Chile han habido en nuestro pasado reciente 3 grupos armados, el MIR, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y el Movimiento Juvenil Lautaro. El MIR se fracciona, una fracción pasa a la vía política ya bastante antes del plebiscito y hay otra fracción que sigue, el MIR-EGP, que es el Ejército de los Pobres, y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que es el brazo armado del Partido Comunista, también se divide porque el Partido Comunista entra a la transición, decide plegarse al pacto transicional y hay un sector que es el Frente Autónomo que sigue militando y el Movimiento Juvenil Lautaro continúa desde siempre, nunca se pliega al pacto, ¿no? Ellos entonces deciden continuar con la lucha armada instalando la idea de que no hay una distinción de fondo entre dictadura y democracia, al menos en lo que se refiere a la democracia postdictatorial, y se refieren a la democracia transicional como una dictadura constitucional, ¿no? Un sistema en el que cambian las figuras que gobiernan, pero no proyecto de sociedad.
Y lo digo porque en ese momento estos sujetos aparecían como los sujetos monstruosos, los que atentaban contra la posibilidad de la paz y la salida de la dictadura, y hoy día aparecen como las voces más legitimadas para poder hablar de nuestro pasado reciente, ¿no? Aquellas voces que en esos momentos, por eso los menciono, en ese momento aparecen como con una irracionalidad de sostener la legitimidad de la lucha armada en el periodo de la transición y de sostener la lucha armada en democracia, hoy día aparecen como las voces más legitimadas para comprender los procesos de transición política. Entonces, me refería ahí, por eso lo puse aquí, como la transición política es una pugna constante en los procesos de legitimación de las violencias políticas, o dicho de otra manera, hacer una memoria de la violencia política de una sociedad podría implicar o podría seguir una ruta o seguir un eje, que es preguntarse cuáles son las luchas por la legitimación de esas violencias políticas, ¿no? Que, como decía, se inician en la dictadura diciendo, bueno, es legítimo luchar contra la dictadura con todas las formas, ¿no? Incluyendo las armas, o hay que luchar por la vía pacífica, que es un debate permanente, ¿no? y que no está resuelto y que nunca se va a resolver, que es un debate ético, es un debate político y un debate estratégico, que tiene distintas dimensiones. Entonces, lo que ocurre durante la transición, durante la dictadura, hay una cierta legitimidad de la lucha armada, porque estamos en dictadura, y hay un apoyo de importantes bases sociales a los grupos armados. También hay mucha crítica, por supuesto, pero hay una legitimidad importante. A su vez, hay una deslegitimidad muy importante y una acusación y una denuncia de la violencia política de Estado. Son opuestas, ¿no? Mientras una parece como más legítima, la otra parece como ilegítima. Durante la transición esto se revierte. Mientras lo que hacen los gobiernos transicionales es construir una institucionalidad que pueda ejercer la violencia política cumpliendo con las normas y las leyes de la democracia, al mismo tiempo construir un discurso que legitime, ¿no?, el uso de la violencia política del Estado. Al mismo tiempo que ocurre eso, hay un proceso de deslegitimación de las otras violencias políticas, ¿no? El discurso que sostiene, diría yo también muy a lo bestia y muy en breve, el discurso que sostiene la legitimidad de la represión del Estado, de la violencia política del Estado, es el discurso del orden público y el discurso de la seguridad ciudadana. Lo más importante es sostener el orden público y es que las personas podamos caminar tranquila por la calle, poder consumir, comprar tranquilamente, ¿no? Sin sentirnos amenazadas. Y de la seguridad ciudadana. Esos son los pilares, ¿no? Diríamos que los pilares de la democracia son entonces el orden público y la seguridad ciudadana, entendida como una seguridad individual, además, ¿no? Que estaría por sobre los otros derechos, ¿no? O sea, el derecho al orden y a la seguridad es el principal derecho. Y por lo tanto, estos sujetos y estos grupos que se oponen al pacto transicional son sujetos que atentan en contra de estos bienes o estos valores supremos, ¿no? Que son estos valores del orden y de la seguridad. Estas organizaciones operan militarmente hasta más o menos el año 94, más o menos, y estirando bien el asunto. Y digo, operan con acciones militares importantes. Algunas siguen funcionando, pero no hacen acciones militares importantes, asaltos de banco, atentados. Sí. Recuperación de presos, básicamente era lo que más hacían, recuperación de presos políticos. Estas organizaciones no se terminan por voluntad propia, se terminan porque fueron derrotadas, y las derrotó la transición, no las derrotó la dictadura. A mediados de los 90 dejan de operar no porque sus militantes crean que hay que abandonar la lucha armada, sino porque se desarman, porque están presos y presas en las cárceles de alta seguridad, porque están en el exilio o porque los asesinan, ¿no? La persecución a sus militantes durante los 90 es una persecución desalmada, que no tiene tregua, y que en los relatos de memoria se construyen como una persecución más dura y más feroz que la que sufrieron en dictadura. Entre otras cosas, además, por la deslegitimación social que implicó el uso de estas formas de lucha, porque vivir en clandestinidad cuando no hay nadie que te acoja y cuando no hay nadie que te reciba es algo muy difícil, ¿no? O sea, si hay comunidades en las cuales tú llegas y te esconden, puedes defenderte porque puedes esconderte, pero si no hay nadie que te esconda porque eres un monstruo para todo el mundo, te vas quedando cada vez más solo y más sola. Bueno, ¿qué pasa después?
Estamos hablando de mediados de los 90. Mediados de los 90, entonces, diríamos que desaparece la lucha armada como una estrategia importante. Puede quedar algunos focos aislados, pero desaparece en general. Y empieza un periodo que en los relatos se nombra como el periodo de los colectivos, ¿no? Donde lo que hay son los partidos políticos, los clásicos partidos políticos que están en el pacto transicional y que están gobernando con Pinochet en el Parlamento y en el Senado, y las fuerzas como más radicales se empiezan a organizar en torno a colectivos que son totalmente contingentes, que se arman, se desarman, son redes como muy precarias y muy frágiles, ¿no? En la época de los colectivos uno podría describir a los colectivos como articulaciones temporales, precarias, motivadas por una fuerte necesidad de resistir colectivamente a dos cosas. Primero, resistir colectivamente a un neoliberalismo que parece ya estar instalado sin matices y sin casi crítica y sin oposición. Y por otro lado, resistir colectivamente a este contexto de persecución y de desconfianza y de fuerte marginalidad respecto a los proyectos políticos revolucionarios. Los colectivos se constituyen en torno a tres grandes campos: el mundo estudiantil, el mundo anarquista y el mundo popular. Sigue el debate y la discusión respecto a las formas de lucha. Sin embargo, hay una convicción o hay una idea de que la lucha armada fracasó. Y que dado que la lucha armada fracasó, lo que hay que hacer es usar otras estrategias. Pero esas otras estrategias requieren defenderse, porque son perseguidos. Entonces empieza a usarse la violencia, o no empieza porque ya se usaba así, pero el uso de la violencia es más bien un uso defensivo y un uso resistente. El objetivo de la violencia política deja de ser la toma del poder y deja de ser la violencia revolucionaria y pasa a ser una violencia defensiva y resistente. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. Hoy día nos estamos encontrando otra vez con un nuevo giro, ¿no? Hoy día nos estamos encontrando con un giro en el cual, si uno lo mira en clave de legitimidad y deslegitimidad, nuevamente se pone en duda la legitimidad de la violencia política del Estado, esta vez ejercida por la policía, los pacos le llamamos en Chile, y por otro lado que empieza a haber una fuerte legitimación social de la violencia política, pero no de la violencia política revolucionaria de los años 70 y 80, es una fuerte legitimidad de la violencia política resistente, de una violencia política que es defensiva, de una violencia que es otra que esa violencia. Uy, me demoré mucho. ¿Cuánto llevo? ¿Puedo seguir? ¿Sí? Ok. Pensaba hacerlo más corto, pero bueno. Me encanta esa foto, por eso la puse, porque entro al tema ya de lo que yo llamo la primavera rebelde. Este es el año nuevo, que se decía que el mejor regalo que se podía hacer para el año nuevo y la Navidad era dignidad y vencer. Decía, contaba que el primer, bueno, ya yo creo que todos lo deben saber, pero lo cuento, esto se inicia, esta semana cumplimos 3 meses de este proceso de rebelión o de levantamiento popular. El inicio es un gatillo, porque yo sé que desde afuera se ve, y eso es lo que vendía los gobiernos de Chile, un oasis, el neoliberalismo funcionando, una sociedad desarrollada, pacífica, tranquila y feliz, pero eso escondía una parte muy importante. Nosotros, los procesos de manifestaciones populares han sido permanentes. Desde el año 2006 en adelante hemos tenido procesos muy fuertes, muy grandes de manifestaciones sociales, estallidos sociales controlados y contenidos en ciertas fechas, tenemos todos los años, o sea, no es una cosa nueva, ¿no? Lo nuevo es la radicalidad y el que llegó a instalarse este estallido, ¿no? Y el acompañamiento de otras formas políticas, pero el hecho de estallidos focales, localizados y expresiones de descontento e indignación no es algo nuevo en Chile. Bueno, ¿qué pasa en la semana del 14 de octubre del año pasado? Suben el precio del pasaje en metro a 30 pesos, que es uno de los metros más caros de América Latina, y entonces los estudiantes secundarios, que son estudiantes de preparatoria de aquí, que son una de las fuerzas políticas más fuertes en Chile, hacen un llamado a una acción directa,
que le llaman evadir, no pagar, otra forma de luchar, que es simplemente evadir y no pagar el pasaje en metro. Entonces, durante esa semana lo que hay son evasiones masivas lideradas por los estudiantes secundarios, por los estudiantes de prepa, de la evasión del metro. Si eso se hubiese quedado ahí, y si las autoridades hubiesen dicho, ok, que esta semana no paguen el metro, es lo más probable esto hubiese quedado contenido y se hubiese aplazado. Sin embargo, la respuesta del gobierno fue una represión desmedida y exagerada, y muy, muy, muy fuerte, y que empezó, que fue creciendo. Esto empezó un día lunes, ya el día miércoles y el día jueves vimos disparos a los chicos, a los jóvenes, ¿no? Bueno, cosas que no son nuevas en Chile, ¿no? Pero todavía no. Los ojos todavía no empezaban. Eso fue una represión muy focalizada y que se daba mucho, las peleas que se daban en las estaciones del metro, porque cerraban las estaciones del metro con policía adentro para que los estudiantes no entraran. Entonces los estudiantes lo que hicieron fue romper las rejas para entrar a las estaciones del metro. Entonces habían enfrentamientos directos donde las muchachas tienen, qué sé yo, cócteles molotov y piedras, y la policía tiene gases lacrimógenos y dispara fusiles, municiones. Entonces empieza una guerra al interior de las estaciones de metro, muy desmedida, que empieza a provocar en el resto de la población un apoyo cada vez más irrestricto a esta acción, que es una acción que es compartida por todos, ¿no? Todo el mundo comparte que el precio es desmedido, que la gente no va a ocupar el metro, y además con intervenciones de los ministros, como dicen, bueno, levántense más temprano, porque entonces si se levantan más temprano pueden llegar caminando, porque además el metro ya tiene precios distintos según la hora, y la hora en que los trabajadores y las trabajadoras tienen que llegar a trabajar es la hora más cara. Entonces, que debería ser al revés, ¿verdad? Bueno, no. Porque es la hora que más se usa. Entonces el ministro decía, bueno, levántense más temprano para que tomen antes de las 6 de la mañana, que empieza la hora más cara, entonces pueden aprovechar el pasaje más barato. Entonces, este tipo de intervenciones y la violencia desmedida contra los jóvenes y las jóvenes provoca un apoyo muy fuerte en la población, y empieza esto como a prender, decimos allá, como a encenderse, ¿no? Y a ver una cosa de una manifestación más fuerte, donde la gente empieza a salir a la calle, caceroleando se llama, que es golpeando las ollas, no sé a quién se le llama así, en apoyo a los estudiantes secundarios. El día viernes empiezan los incendios de las estaciones de metro, ¿no? Incendian varias estaciones de metro, no sé exactamente cuántas, porque nunca se ha sabido exactamente cuántas, y porque tampoco se sabe, cuando se dice se incendia una estación de metro, tampoco se sabe qué se incendió. Hay algunas, creo que hay una que se incendió completamente, hay otra que se incendia una parte, una puerta, el cartel, y que se habla del gran incendio, y tampoco se sabe qué lo incendió ni cómo lo incendió. Son cosas que hasta el día de hoy no se saben, y son parte de la especulación. Sin embargo, todo esto ocurre el día viernes 18, y el viernes en la noche, entonces, ya cuando hay los grandes incendios, que es un gran incendio, que es una torre de electricidad, que en realidad las imágenes que uno ve del gran incendio de Santiago son de las torres de electricidad, pero en realidad se incendió una escalera la escalera de incendios, que es una escalera de madera que estaba por fuera. El edificio no sufrió daño, pero la imagen es del incendio, lo que hizo que se decretara estado de emergencia y que salieran los militares a la calle. El sábado en la mañana Santiago amanece así, lleno de tanquetas militares. Y yo quería esto. Bueno, y eso me lleva a un tema que creo que es un tema muy importante para la psicología social, que tiene que ver con el miedo y las formas el uso del miedo como una forma de control social, ¿no? La amenaza de golpe, de un nuevo golpe, y la amenaza de sacar a los militares a la calle ha sido una amenaza permanente durante toda la transición. Siempre es como, no se pueden pedir muchas cosas radicales, no se puede pretender, ¿no?, hacer cambios profundos, porque cada intento de cambio profundo, ¿qué nos enseña la memoria? Se dice. La memoria nos enseña que los intentos de cambios profundos y radicales conducen a golpes de Estado. Por lo tanto, hay que ser moderados, hay que pedir cosas posibles, no hay que pedir grandes transformaciones, porque es lo que nos permite seguir en democracia. Entonces aparece el miedo, que es una forma de subjetivación, que ha sido muy estudiado también, una forma de subjetivación y de control, ¿no?, que se decía que mantenía también a la sociedad chilena como muy apática y muy desmotivada y muy temerosa de poder demandar estos cambios profundos. Pero pasa algo que es muy interesante y que Pilar Calveiro también ha descrito en relación a ciertas comunidades autonómicas de aquí. Hay un límite en el cual el miedo deja de ser
una forma de control y pasa a ser un motor y una motivación de lucha. Es un límite, ¿no? Por supuesto es un límite impredecible e incalculable. Sin embargo, hay un límite en el cual, no es que uno diga, no tengo miedo, hay quien lo dice, ¿no? Pero en general es decir, ¿sabes qué? Ya no más. O sea, ya no más con eso. Y lo que se busca sacando a los militares a la calle es principalmente decir, terminen con esto, ¿no? Es provocar un miedo, se genera todo, no voy a contar los detalles, pero se genera todo un clima de temor y de mostrar cómo estamos de nuevo al borde de la Unidad Popular, o sea, cerca de la Unidad Popular, con los mismos problemas, y que entonces es como generar el miedo de que va a empezar los problemas de la Unidad Popular y que va a empezar la amenaza de un golpe. Sin embargo, la amenaza de golpe, que busca provocar miedo y paralización, lo que provoca es lo contrario, porque lo hace es que la gente sale masivamente a la calle y dice no. O sea, no vamos a volver a vivir 17 años con los militares en la calle, no lo vamos a volver a tolerar. Y hay una salida masiva, incluso con el toque de queda, de la gente a la calle diciendo, si estamos de vuelta en el 73, no vamos a actuar igual que en el 73. En el 73 no sabíamos lo que venía, ahora sí sabemos, ¿no? En el 73 no hicimos esta resistencia activa, ahora vamos a salir a la calle. Y por parte también de las generaciones que no vivieron la dictadura, es decir, nosotros no tenemos miedo al golpe y vamos a salir. Y surgen entonces este miedo y este debate respecto de las generaciones sin miedo y de las generaciones con miedo. Y a mí me parece que en términos psicosociales es un proceso muy interesante, ¿no? Porque es un proceso como un afecto colectivo, como es el miedo a la violencia o el miedo en este caso a la represión, pasa a operar como un motor de lucha. Y empiezan todo el tiempo las comparaciones con la dictadura. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. Como decía antes, aparece entonces la represión muy fuerte y muy desmedida. Bueno, ya todos lo han visto, aparecen estas prácticas absolutamente siniestras, ¿no? Como de violaciones sistemáticas, ¿no? Sobre todo a la gente joven, la población objetivo, sobre todo en las primeras semanas con los militares en la calle, y un poco después también la población objetivo de la represión principal a los jóvenes y las jóvenes, que son los que gestaron el movimiento, con violaciones muy masivas y muy sistemáticas, torturas, desapariciones, muertes y esta práctica siniestra de disparar a la cara. Que llevamos casi 400 personas con pérdida total de la visión o de los dos ojos o con pérdida ocular. ¿Qué es lo que despierta y qué es lo que provoca esa represión desmedida? Como yo decía, a diferencia de otras represiones en otras épocas que provocaban el repliegue, aquí lo que provocaron fue lo contrario, es salir a la calle y es la respuesta. Y salir a la calle y denunciar las violencias del sistema. Lo que se denuncia es la violencia represiva del Estado y también las violencias del neoliberalismo, ¿no? Señalando como violentas aquellas prácticas que aparecen como normalizadas, señalando como violento no tener pensión, señalando como violento no tener salud, no tener educación, no poder pagar el transporte o vivir en la miseria, ¿no? Entonces, el tema de la violencia es un tema que se posiciona en el espacio público y que ahora aparece como uno de los principales temas, ¿no? Pero principalmente, como decía yo, el tema de la represión y el tema de las violencias propias del neoliberalismo. El movimiento no es una cosa que es muy difícil de entender, sobre todo en esquemas clásicos, marxistas, leninistas. Esta no es una revuelta liderada por nadie. No hay líderes, no hay grupos y no hay referentes a los que se siguen. Y eso tiene enloquecido a todo el mundo, sobre todo enloquecido a los partidos políticos y enloquecido a quienes tratan de liderar el movimiento, que han sido varios y que han terminado con huevos en la cabeza
cuando salen a la calle, ¿no? Es un golpe, es un movimiento que tiene una relativa autonomía y que es muy extendido. No solamente ha sido extendido temporalmente, sino que es muy extendido territorialmente. Y es como rizomático, se va produciendo en diferentes sectores con características muy locales en cada uno de los lugares. Una de las grandes cosas que pasó desde el primer día es que la gente empezó a hablar de política, empezó a hablar de lo que está pasando y la gente se empezó a juntar a hablar. Uno sale desde ahí, ya nos acostumbramos, pero uno salía a la calle y la gente hablaba en todas partes, en la farmacia, en el supermercado, en el transporte público, todo el mundo estaba hablando, no solamente de lo que estaba pasando, sino que hablando de la salud, hablando de la jubilación, hablando de la constitución, ¿no? La gente dice, es que ahora conocí a mis vecinos, entonces empiezan a formarse a constituirse vías comunitarias de barrio y empiezan a constituirse formas de resistir a la violencia policial también en esos territorios y en esas localidades, cada una con sus propias características. Entonces uno no puede hablar de la resistencia en general, porque cada una de esas focos de resistencia tienen distintas formas y se han ido produciendo en esas localidades. Entonces es muy extendido, por eso uno no sabe si va a poder llegar al aeropuerto, porque va por una parte y antes que no había manifestación aquí, ahora sí hay, ¿no? Y se van produciendo en eso. Y la respuesta de la manifestación a la violencia represiva de la policía es la resistencia. Y es una resistencia que es muy interesante porque es, como decía yo, tiene mucho que ver con estas resistencias de los colectivos de los años 90, ¿no? Que es una resistencia que no está supeditada a un proyecto político. Es una resistencia que no, es una violencia o una resistencia que no busca tomarse el poder. No hay aquí el objetivo de la toma del Palacio Invierno, del cuartel Moncada, ¿no? Nadie busca tomarse la moneda, la manifestación ni siquiera llega a la moneda, que es la Casa de Gobierno, ¿no? Lo que busca es provocar un perímetro donde sea posible la manifestación. Entonces se habla de la primera línea, ahora se está hablando de la primera línea, ¿no? La primera línea es un conjunto de personas que se han organizado sobre la marcha, en la práctica, ¿no? Generando un margen o generando una frontera para que la policía no pase y que haga posible que haya una manifestación más festiva, donde hay batucadas, donde hay familias, ¿no? Donde son manifestaciones pacíficas, ¿no? Donde no hay ejercicio de la violencia. Para que esa manifestación pacífica sea posible, se genera este aro o este margen que lo que produce es una resistencia. Y ha sido muy interesante otra vez el dilema de la delegitimación, porque a pesar de que el gobierno ha tratado de levantar un discurso sobre el vandalismo y sobre estos malos, ¿no? Dicen el lumpen, o la gente que viene aquí, estos delincuentes comunes que quieren quemar el país y lo quieren destruir todo, ¿no? Más bien lo que se ha generado es una gran legitimación y el entender la violencia como una forma de solidaridad. Porque fíjense que la violencia es una violencia que protege a la manifestante, ¿no? Entonces eso es muy interesante porque esa idea de la violencia política como una forma de solidaridad es una idea muy nueva y muy distinta. ¿Cómo funciona la primera línea? La primera línea tiene si uno lo mira desde el lado de la policía, tiene un margen muy claro, ¿no? Es como decía, es generar un margen en el cual la policía no pueda pasar y no llegue a dañar a los manifestantes y a las manifestantes, ¿no? Entonces, eso significa parar los ataques de la policía como se pueda, ¿no? Cómo se usan escudos, hechizos, ¿no? Tapas de alcantarillado, ¿no? No me lo sé en castellano, me lo sé en chileno. Barriles de metal, barriles metálicos, tambos que los cortan por la mitad y los transforman en escudos, ¿no? O lo que encuentren, todo es lo que encuentren. Entonces la primera línea, se llama los escuderos. Los escuderos lo que hacen es parar el chorro del carro lanzaagua y parar las balas. Y también en algunos casos las bombas lacrimógenas, que es más difícil porque van por arriba. Entonces la primera línea son estos escuderos. Luego están los que tiran, los tiradores, los que lanzan las piedras con ondas, pero los que lanzan las piedras necesitan piedras. Entonces están los piqueteros. Los piqueteros, que son los que ven ahí, son los que consiguen las piedras, ¿no? ¿De dónde sacan las piedras? Bueno,
algunas de un río, Mapocho, que está por ahí cerca, y las otras de lo que hacen es destruyendo las aceras y las veredas y las calles para poder sacar. Entonces están los escuderos, los lanzadores, los piqueteros, que son los que llevan. Pero luego están muchas otras círculos de personas ayudando. Están, por ejemplo, quienes, los que atienden, ¿cómo se llama? Los bomberos. Los bomberos son los que desactivan las lacrimógenas, ¿no? Que es un aprendizaje que tiene que ver con las manifestaciones en Hong Kong, que fueron quienes descubrieron cómo desactivar las lacrimógenas. Entonces lo que hacen es agarrar las lacrimógenas con la mano y con guantes y tirarlas en un bidón de agua con bicarbonato o en un pote con tierra y taparlas, ¿no? Están los bomberos que apagan las lacrimógenas. Luego están los que atienden, los estudiantes de enfermería o estudiantes de medicina que tienen los piquetes de salud, ¿no? Y luego están, que también se llaman los tiradores, que son los que están paseándose por las manifestaciones con un rociador con agua con bicarbonato que permite contrarrestar el efecto de las lacrimógenas, ¿no? Entonces todo este conjunto que parece súper sofisticado y está muy organizado y funciona muy bien, ha sido producto de una organización espontánea y de una organización basada en la solidaridad y en la resistencia, ¿no? Y que tiene un altísimo nivel de apoyo, incluso convirtiéndose en héroes nacionales. Hoy día, los héroes de las manifestaciones son lo que se llama los héroes de la primera línea. Cuéntame más o menos por qué ustedes están acá. Puta, estamos acá apoyando a la gente, apagando todo lo que sea lacrimógena. Hay otros compañeros que están con escudo, por si es que le llega a alguien, no le llegue en la cabeza. En el caso de que haya niños cerca, estamos apagándola inmediatamente, porque eso es ayudarnos entre todos, como pueblo y todos unidos nomás. ¿Usted hace cuánto tiempo más o menos, cómo se organizaron para hacer esto? Mira, vinimos desde el primer día que quedó la cagada acá en Baquedano, pero después seguimos viniendo y nos empezamos a dar cuenta de los problemas que pasaban o cómo les afectaba a la gente. Entonces dijimos, pongámonos guantes, equipémonos con un balde con agua con bicarbonato, que es lo mínimo, y así ayudar a la gente a que no les llegue tan fuerte el humo, o apagarlo inmediatamente. Muchas gracias. Vale, Pero ahora me encuentro apagando la lacrimógena. Es súper fácil, solo va con bicarbonato en un bidón y bien grande el hoyo porque hay lacrimógenas de varios tipos. Hay unas que pueden entrar por la boca, pero esta no, por ejemplo, mira. Fíjate. ¿Ya? Esta igual la encontré acá, un igual la echó y no cachó que no era del porte. Entonces es más fácil si ha sido un hoyo. Vale, muchas gracias. Hay siempre guantes por si acaso, porque quema, así que tiene que ser con guantes. ¿Con guantes? ¿Guantes de cuero? Sí, los mejores que uno encuentre, los más gruesos. Vale, te pasaste, gracias. Bueno. Esos son los superhéroes chilenos. Que son... que se ven en todas las manifestaciones. El Pareman, que va con su un disco pare, el Capitán Alameda, el estúpido sensual Spider-Man, el Pikachu, que están todos presentes. Y el negro Matapaco, que es el héroe nacional. Podría seguir hablando eternamente. Bueno, una última cosita que quiero decir. Se habla mucho de la ciudad destruida. Evidentemente ahora tenemos una ciudad que está tomada por la gente.
donde hay un 40% menos de uso de los centros comerciales y un uso muy masivo de las calles. Mucha gente sentimos que las calles son nuestras y claro, la calle está más fea, pero uno se podría preguntar qué se ve mejor o qué ciudad preferimos, una ciudad como esta que teníamos antes, con florecitas perfectas, o una ciudad con gente. Muchas gracias a la doctora Isabel Pifel.